Amada iglesia, quiero invitarles a todos a abrir sus Biblias. Hoy vamos a interrumpir nuestro estudio de Éxodo y quiero invitarles a todos a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 1 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 1 al 11. Vamos a esperar que toda la iglesia esté ahí para que podamos leer juntos este pasaje, yo en voz alta y ustedes siguiéndome con su lectura silenciosa de este texto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11. ¿Estamos todos ahí? ¿Amén? ¿Amén, iglesia? La palabra del Señor dice así en Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 1 al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres que viven en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarles a que todos podamos ir al Señor una vez más en oración, pidiéndole que en su gracia Él pueda enseñarnos, exhortar nuestro corazón a través de este texto. Les invito a todos a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos con reverencia al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites en este precioso día del Señor, nos permites abrir tu palabra, nos permites meditar en ella. Señor, queremos seguirte adorando como lo hemos hecho en este culto, pero ahora a través de una predicación fiel a tu palabra y también a través de una audición fiel a la misma. Te pido, Señor, que nuestros corazones intencionalmente quieran alimentarse de tu verdad. Dame sabiduría a pesar de lo que soy, para que tu palabra sea predicada con verdad. Y te pido por la iglesia y por cada uno de los que está hoy con nosotros, Señor, intercede a favor de ellos, para que tu Santo Espíritu nos diga lo que tenemos que decir y nos permita guardar en nuestro corazón tu verdad, la verdad de tu palabra. Sosténnos, dirígenos, cuídanos, enséñanos a poder amarte más. Te lo suplicamos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, la verdad es que yo no sé mucho de carros y no tengo una comprensión muy profunda, pero supongo que hay muchos que sí. Hay personas que son capaces de identificar un carro estando de noche y simplemente a través de ver las luces en el retrovisor saben qué carro es y la marca que es y en qué año lo fabricaron y por qué hay solamente cierta cantidad de esos carros, etcétera, etcétera. Bueno, si usted me pregunta a mí, yo no soy la persona más indicada para decirle. Pero quiero que piense conmigo en esta mañana. Imagínese un carro que está conformado por partes que son lujosas. Mire, cuando uno va a Cuba, hay ciertamente cosas que son muy tristes cuando uno va, pero hay algo que han conservado en la parte de La Habana, partes muy pequeñas, pero son muy turísticas. Y lo que uno ve cuando va ahí son esos carros antiguos que aparecen en muchas fotos.
Cuando usted ve esos carros han sido conformados de diferentes partes y son carros que los mantienen intactos hasta el día de hoy. Pero yo quiero que se imagine un carro de esos, lujoso por fuera, precioso su color, se ve que no tiene ninguna mancha ni arruga, nadie lo ha chocado, nadie lo ha raspado. Imagínese ese carro conmigo. Luego usted abre la puerta lujosa de ese carro y dentro de ese carro usted ve un tapiz de cuero precioso hecho de una manera pero especial. Usted se da cuenta que está ante un tapiz que es de otro nivel. Luego usted se agacha y mira las llantas que tiene y los aros que tiene ese carro y usted dice: este carro es lo mejor que he visto. Pero quiero que se imagine ese carro sin motor. Imagínese ese carro sin motor. Yo le hago una pregunta: ¿a dónde lo podría llevar ese carro lujosísimo con unas llantas tan importantes y esos aros tan de moda? ¿A dónde lo puede llevar si no tiene motor? A ningún lado. No importa qué precioso se vea, no importa si sus partes son preciosas, si ese carro no tiene motor, ese carro no se puede mover a ningún lado. Bueno, en esta mañana yo quisiera meditar con ustedes en este texto, tomado desde esa perspectiva con respecto a lo que el amor significa para la iglesia. Mis hermanos, quiero llamar su atención a algo bien importante. Yo sé que hablar del amor no es algo que es nuevo o que tiene que ver con conceptos que quizás nosotros no los conozcamos. Pero quiero decir algo. En este texto evidentemente hay una claridad que el apóstol Pedro está haciendo con respecto al amor que nosotros debemos prestarle atención en esta mañana. Así que antes de poder mirar los 4 puntos que quiero compartir con ustedes tocando este texto y específicamente el versículo 8 al 11, yo quiero pedirle que usted piense conmigo y recuerde algunos conceptos que son básicos y que son importantes para nosotros. Mis hermanos, una iglesia no está constituida simplemente por un pastor y un templo al cual la gente puede ir. Esa es mi iglesia, como que si se estuviera refiriendo a un edificio o a un pastor. La iglesia está constituida por las personas que forman esa iglesia. Y por eso en esta ilustración que le di, las partes de un carro son asimismo las partes que constituyen una iglesia, cada una de las personas que se congrega y son parte de una iglesia. Pero hay algo que tiene que mover esas partes preciosas a la acción, y eso es lo que tiene que ver con el amor. Sin perder mucho más tiempo en eso, yo quiero que usted me permita explicar estos textos, específicamente del versículo 8 al 11, analizando la verdad importante de cómo el amor es el motor que mueve la iglesia. El amor es el motor que mueve a la iglesia. En primer lugar, quiero que note conmigo el versículo 8, la primera parte, y este es mi primer punto. El amor es el elemento indispensable dentro de una iglesia. El amor es el elemento indispensable dentro de una iglesia. Fíjese a Pedro diciendo esto: y ante todo, ¿qué dice, amada iglesia? Tened entre vosotros ferviente amor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ahora, es evidente una realidad clave aquí. Esa expresión "y ante todo" que Pedro está utilizando para hablar del amor muestra la importancia suprema que tiene el amor. Y ante todo, yo quiero que usted piense conmigo en el contexto que acabamos de leer. Ponga sus ojitos, por favor, en el versículo 1 y mire conmigo el contexto inmediato de este pasaje. ¿De qué está hablando el pasaje? ¿Dónde se encuentra este texto en la palabra que Pedro nos está escribiendo? En primer lugar, en el versículo 1, Pedro dice que por causa del ejemplo de Cristo, nosotros debemos pensar como Él en lo que respecta al pecado. Luego en el versículo 2 dice que hay una urgencia de que nosotros vivamos correctamente porque Cristo ha vencido el pecado y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Luego en el versículo 3, Él habla de lo que nosotros hacíamos en nuestra antigua vida cuando, como gentiles, hablando de nuestro corazón en el tiempo en que estábamos sin Dios, cómo vivíamos. Y aquí se muestra la lascivia y el pecado que hay por causa de eso. En el versículo 4 nos habla de cuál es la actitud de los gentiles o las personas que están en el mundo cuando nos ven a nosotros tratando de vivir bien para el Señor. Ahora, en el versículo 5 y 6,
Pedro nos recuerda que va a haber un juicio a los gentiles o a las personas del mundo por causa de sus obras y por causa de haber rechazado el Evangelio. En el versículo 7, que es el contexto inmediato, nos llama la atención y nos dice que tenemos que ser sobrios y velar. Pero esta es la pregunta, ¿por qué? Pedro dice, porque ese día se acerca. Yo quiero todos que presten mucha atención a esto que voy a decir ahora. Amada iglesia, Pedro está hablando en esta carta, y especialmente Pedro nos presenta y aporta cosas muy importantes a lo que tiene que ver con el juicio de Dios, el entendimiento de los últimos días. Pero en este pasaje, Pedro está hablando de esa realidad. Hermanos, no podemos seguir viviendo iguales. Hermanos, así vivíamos en el mundo. Nos vuelve a repetir la verdad del cristianismo. Amada iglesia, un cristiano bíblico, un cristiano verdadero, tiene una vida que está completamente contrastada con el mundo. Alguien que se llama cristiano y vive como el mundo no puede ser un cristiano. Y eso es el principio que Pedro está enfatizando aquí. Antes ustedes vivían así, antes en la lascivia, antes en su pecado, pero ahora ustedes ya no viven así. Y la razón principal por la que Pedro da que nosotros no vivimos así ya es por causa de lo que Cristo hizo. Cristo venció el pecado. Cristo le dio otro sentido a nuestra vida. Vivir en el pecado es simplemente decir con nuestros labios y con nuestra vida que lo que Cristo hizo en la cruz no tiene ningún valor para nosotros. Vivir como el mundo significa que Cristo haya venido no tiene ninguna importancia en nuestra vida. Por eso Pedro dice que por causa de que Él vino y triunfó, nuestra perspectiva con respecto al pecado es completamente distinta. Nosotros ya no vivimos como los gentiles. Y luego Pedro hace mención de dos cosas claves con respecto a los gentiles. La presión que los gentiles hacen a los creyentes por no vivir o no seguir la corriente de lo que ellos hacen. El mundo nos presiona. Quiero que piense con cuidado lo que estoy diciendo. Si alguno de nosotros puede sentir tranquilidad de caminar en el mundo y no siente presiones del mundo, es porque no entiende nada del cristianismo. Un cristianismo bíblico te lleva a entender que nosotros estamos en oposición al mundo. Que lo que el mundo hace es todo el tiempo perseguirnos en un sentido porque nosotros no participamos de sus obras. Mis hermanos, el mundo no persigue a sus amigos. El mundo no persigue a los que están con ellos. El mundo no persigue a los que piensan como ellos. El mundo persigue a los que no son como ellos. Y por eso Pedro está enfatizando, mis hermanos, yo sé lo que ustedes están sufriendo, yo sé lo que ustedes viven, yo sé que ahora, por causa de que ustedes conocen a Cristo, ustedes ya no viven igual, y como resultado de eso, el mundo los persigue. Ahora, todo esto yo quiero que usted lo ponga en su mente como el contexto de lo que Pedro dice, pero ante todo, ámense los unos a los otros fervientemente. ¿Sabe qué es lo que eso significa? Lo que está diciendo Pedro aquí, está enfocando que el amor no solamente es un elemento indispensable en la iglesia, sino que es lo más importante que la iglesia debe buscar. ¿Usted ha estado alguna vez en un juego donde usted no entiende cuál es la meta del juego? No sé cuál es, y está moviéndose y hace cosas, pero usted no sabe cuál es la meta. Bueno, muchas iglesias viven así. Muchos cristianos viven así, haciendo cosas, estando involucrados en cosas, tratando de hacer cosas, olvidándose de una verdad. Pedro enfatiza la importancia del amor. No solo el amor es indispensable, es lo más importante. Por eso este texto empieza diciendo, y ante todo. Y ante todo. Es decir, primero que nada, en primer lugar, antes de cualquier otra cosa, lo que ustedes tienen que hacer es amarse los unos a los otros fervientemente. Así que en primer lugar, aún con todo este tema de que el día del Señor se acerca, de que tenemos que vivir en santidad, de que tenemos que caminar bien, de que los gentiles van a ser juzgados, Pedro no pierde la oportunidad de decir, sí, mis hermanos, todo eso es importante, pero lo más importante es que ustedes se amen. Pero hay una segunda cosa dentro de este concepto de lo indispensable que es el amor,
Pedro utiliza esta expresión: tened amor entre vosotros. Tened amor entre vosotros. Esta palabra, que es un participio en el texto griego, no habla de algo que tú esperas sentado. Tened amor es una exhortación que te mueve a la acción. Tened amor no es el resultado de lo que yo hago por causa de lo que otros hacen por mí. Es algo que tú haces debido a la obediencia que tú quieres tener a este mandato apostólico. Tener amor los unos por los otros no es el resultado de una iglesia bien establecida. No es el resultado de que todos los programas funcionen bien. No es el resultado de que todos sientan que sus necesidades están suplidas. Oh, cómo yo amo la iglesia. Es que la iglesia ha hecho tanto por mí. Oh, cómo yo amo a mis hermanos, porque mis hermanos han sido tan buenos conmigo. Aunque eso es bueno, esa no es la motivación detrás de este amor. El amor que aparece aquí no es algo pasivo, resultado de lo que otros han hecho por mí, sino algo que es intencional debido al deseo que yo tengo de obedecer lo que Dios dice en su palabra. Mis hermanos, cuando uno contrasta este amor, uno puede entender el amor que el mundo nos presenta todo el tiempo a través de todo lo que hace. Y que, por cierto, quiero repetirles esto: nosotros hemos comprado ese producto muchas veces. Ese es el tipo de amor que nosotros tenemos muchas veces. Un amor que es pasajero, que es pasivo, que es dependiente de lo que otros hacen, que está condicionado si otros me dan. Ah, no, yo amo si a mí me aman. Yo entrego si alguien se entrega a mí. Yo no puedo hacerlo de otra manera. Ese es el amor del mundo. Ese es el amor que espera sentado. Ese es el amor de gente que siempre tiene queja en sus labios. Ese es el amor de personas que siempre esperan que otros hagan, pero que no están dispuestos a hacer. Ese es el amor del mundo. Ese no es el amor del que Pedro está hablando. El amor del cual Pedro habla aquí es una orden donde te dice: ama a tus hermanos, ten amor por los tuyos, ámalos. No es pasivo, es intencional. No es pasivo, es incondicional. No es pasivo, es algo que tú buscas hacer y que lo haces a pesar de lo que el resto hace. La tercera cosa que vemos en este primer punto es que Pedro también, al referirse a las palabras y tener amor, pero él habla de un amor que es ferviente. La palabra ferviente es una palabra importante. La palabra ferviente está conectada en el Nuevo Testamento con diferentes situaciones, pero especialmente aparece en situaciones relacionadas con la oración. Por ejemplo, escuchen este texto, no hace falta que lo busquen, pero escúchenlo. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La expresión sin cesar es la misma palabra griega, ferviente. Y entonces podemos tener una idea, ¿cómo la iglesia oraba? Pedro estaba preso, estaba la iglesia en una especie de zozobra, estaban preocupados, uno de los apóstoles estaba preso y lo podían juzgar para matarlo, habían matado ya al Señor. Y entonces la iglesia se encuentra orando por Pedro y la pregunta es esta: ¿y cómo era el tipo de oración que la iglesia hacía? El texto dice: sin cesar, sin cesar, constante, ferviente, es la palabra que también se traduce aquí. En Lucas 22:44, hablando del Señor estando en agonía, dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. El Señor estaba en Getsemaní, estaba en agonía, estaba literalmente muriendo internamente por causa de la obra que iba a hacer. ¿Y qué es lo que él hizo? El texto dice: y oraba. ¿Pero cómo oraba? ¿Cómo era su oración? Piense conmigo por un momento. Está en la agonía, hay unas horas antes de ir a la cruz. La cosa está difícil. Él sabía que él vino para esa hora, pero en su humanidad él está diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. Él no está con una tranquilidad, él no está pasivo, él está angustiado en su alma, tiene agonía. Y entonces comienza a orar.
Y cómo oraba para nosotros es muy importante, porque dice que oraba más intensamente, oraba más fervientemente. La pregunta es esta: ¿cómo debe ser entonces, al entender esa palabra ferviente, cómo debe ser el amor entre los creyentes dentro de la iglesia? Ese amor que Pedro está diciendo que es el elemento indispensable de la iglesia. ¿Cómo debe ser? Debe ser un amor que intencionalmente se da a otros, pero es un amor que se entrega de una manera ferviente, constante, decididamente, sin cesar a otros. Ese es el concepto detrás del amor. Es un concepto clave, es un concepto importante, no es un concepto que tenemos el derecho de poder interpretarlo como queremos. Es un concepto que está claramente marcado por los límites de la Escritura. El amor que Dios pide de ti en la iglesia, el amor que Dios pide de nosotros como creyentes, no es cualquier tipo de amor. Es lo más importante, es algo que se hace de manera intencional, pero es algo que en su intensidad es ferviente, es constante y no para. Podemos pensar por un momento en cómo se ve una iglesia cuando la gente y los hermanos se aman de esa manera. Pastor, todo bien, pero yo ya con ese hermano yo no, porque yo ya lo he perdonado tantas veces y él siempre hace lo mismo. El texto vuelve a repetirnos: el amor tiene que ser constante, intencional. Es lo más importante que tenemos. Me hubiera encantado que Pedro diga: y puesto que el día del Señor se acerca y que los gentiles van a ser juzgados, ustedes encierren en sus oficinas y comiencen a estudiar más el texto bíblico y comiencen a profundizar en más verdades, porque el día se acerca. Eso es parte de otra exhortación, pero no es la exhortación aquí. Puesto que aquel día se acerca, puesto que las cosas van a ser así, puesto que el mundo va a ser juzgado, ámense entre ustedes. Y ámense de manera ferviente. No es cualquier tipo de amor. Ámense de manera intencional. No espere ser amado. Ama de la manera que Dios lo pide en su palabra. Y eso es lo primero que tiene que estar claro en nuestra mente al mirar este texto. Pero en segundo lugar, quiero que mire conmigo la segunda parte del versículo 8. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe? El amor no es solamente el elemento indispensable en la iglesia, sino que el amor es el elemento que nos mantiene amándonos y sirviéndonos los unos a los otros. Si uno le quita amor a la iglesia, a una iglesia que está funcionando, que está sirviéndose los unos a los otros, si usted le quita el amor, piense en un motor al que usted le quita el aceite. Piense en un carro que andando el motor se cae y se destruye por la mitad. No se puede ir a ningún lado. No se puede hacer que esto funcione si el amor no está, no solo para empezar este viaje como iglesia, sino para mantenernos a través de los años. Escuche este principio tan importante. Mis hermanos, el amor es fácil empezar algo, es fácil hacerlo. Es fácil tener ideas en la mente y todo el tiempo que yo estoy pensando, estoy teniendo nuevas ideas y usted sabe eso. Es fácil empezar algo y tener una idea en la mente. Qué difícil es continuarlo. Es fácil llegar a la iglesia y los primeros años estar dispuesto, decir que uno quiere servir, estar ahí, estar trabajando. Es fácil eso. Es más, yo diría que sería raro que eso no fuera así en la vida de un verdadero cristiano. Que el deseo que está en el alma es querer servir a su Señor, hacer cualquier cosa que sea necesario para poder servir y vivir para Él. Un cristiano, así es como debería pensar. Pero ahora quiero que analice conmigo. Es fácil empezarlo, no es fácil mantenerse haciéndolo. ¿Sabe por qué? Porque es sencillo cuando no se trata o no tiene que relacionarse con personas. Pero inmediatamente que hay una persona involucrada en el trabajo que usted tiene que hacer, ¿sabe lo que hay? Desánimo, conflictos, problemas, heridas,
malos entendidos, el uno ofende al otro, el otro no lo perdona. ¿Les suena conocido eso? Pastor, esa es la vida, mi vida diaria, así mismo. ¿No son así a veces nuestros matrimonios? ¿No son así los lugares donde trabajamos? ¿No son así las diferentes familias que tenemos? ¿Sabe por qué? Porque cuando hay personas involucradas, aun cuando estas personas sean creyentes como dentro de la iglesia, el amor no solamente hace que nosotros caminemos juntos, sino que es aquello que nos mantiene haciendo que nosotros caminemos juntos. Si uno quita el amor de una iglesia, esa iglesia está próxima a desaparecer, porque lo que mantiene a la iglesia es el amor. Ahora la pregunta es, pero pastor, ¿cómo este texto nos enseña eso? Bueno, este texto tiene una frase que es bien importante y que tiene otros lugares en la Biblia. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo es que eso se puede entender? Bueno, en primer lugar, permítame explicarle. La palabra cubrir que aparece aquí, si uno la toma desde el texto griego, lo que esta palabra significa es esto. Es algo que usted remueve de su vista para no verlo. Es algo que usted lo quita de su vista para no verlo. Ahora, esto podría ser ilustrado de muchas maneras. No quiero ver a mi mente una forma que quizás los adolescentes lo pueden entender bien. ¿Cómo usted remueve cosas de su vista para que no le afecten? Usted agarra la ropa sucia, la tira todo dentro de debajo de la cama o la mete en un closet, cierra la puerta, ya no la ve. Bueno, la idea de cubrir es eso. Por cierto, muchachos, no hagan eso. Pero la idea de cubrir es eso, es intencionalmente tomar algo y quitarlo de delante de tus ojos para que no te afecte mientras tú caminas. Ahora, este texto es citado, por ejemplo, en el Proverbio 10:12, es donde aparece por primera vez y dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Santiago 5:20 repite, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Esta expresión es conocida en la Biblia. La pregunta es, ¿qué significa? Ahora, quiero decirle en primer lugar lo que no significa. Esto no significa que Pedro nos está mandando a que en la iglesia nosotros no veamos los pecados de otras personas. No hay una manera más vil de vivir uno con otro que sabiendo que hay cosas que están mal en tu vida o que están mal en mi vida, que hay cosas que pudieran hacernos daño, hacerle daño a nuestra familia y simplemente cerrar la boca diciendo es que yo no quiero tener problemas con esa persona. Es que yo no quiero tener esta conversación que no es agradable. Es que yo no quiero tener que hablar de esos temas porque es tan desagradable. Prefiero hablar de cosas más superficiales y estar todo el tiempo contento. No quiero ponerme serio. No hay una manera más vil de tratar a un hermano que esa. No podría pensar de alguien que pudiera amarme menos que alguien que supiera que estoy haciendo algo mal y no me lo diga, esperando que yo reciba las propias consecuencias de mis pecados. No, yo quisiera que me amen corrigiéndome a tiempo para no tener que ver las consecuencias de mi pecado. Es el mismo principio que se aplica en la crianza de los hijos. ¿Por qué tenemos que castigarlos físicamente? ¿Por qué tenemos que ser firmes y enseñarles que hay autoridad? Por un solo principio. Porque no queremos que cosechen lo que hay en el árbol de la desobediencia. Porque el hijo que no aprende a obedecer a sus padres en el hogar, mañana va a tener que aprender con golpes y dolores que uno no puede hacer lo que uno quiere. Que siempre tiene que aprender a someterse. Y que siempre hay autoridades sobre nosotros. ¿Por qué un padre debe corregir a sus hijos? Porque un padre, por el amor que siente por sus hijos, no quiere que ellos cosechen el camino por el que ellos están comenzando a sembrar. Por eso, de ninguna manera este texto puede significar, en la iglesia ustedes no tienen que quitar, cubrirse los pecados entre ustedes, tienen que quitar de la vista sus pecados, tienen que no decirse lo que está mal. Mi hermano, eso sería una contradicción bíblica. La Biblia en tantos lugares nos repite, exhórtense, anímense, aliéntense, edifíquense los unos a los otros. Y es imposible edificar sin decir la verdad. Es imposible amarnos sin corregirnos el uno al otro.
La iglesia, y usted ya sabe ese principio, no se trata de gente que dice, yo vengo a la iglesia, pero a mí no me digan nada. Porque quien tiene una actitud así, realmente no entiende lo que es ser un cristiano. Hermanos, es una bendición ser parte de una iglesia donde yo me debo a otras personas que me corrigen en aquellas cosas que yo hago mal, porque no quieren que yo coseche el fruto de mi pecado. Así que en primer lugar, este texto no significa, y esa frase no significa que no nos marquemos o no digamos cuáles son nuestros pecados o lo que está mal. Todo lo contrario, la Biblia nos manda a exhortarnos y ayudarnos unos a otros. Y entonces la pregunta es, pero entonces, ¿cómo entendemos esa expresión? Cuando la Biblia usa esa expresión, ¿a qué se refiere? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que para entenderla bien, necesitamos dos conceptos claves. Y el primer concepto es este. Pedro está hablando aquí hacia los hermanos a que se amen unos a otros. Por lo tanto, el cubrir los pecados el uno del otro tiene que ver con una actitud y una intención que surge de un hermano hacia otro. No es un tema pasivo, es una actitud y una decisión que un creyente toma. ¿Pero en qué consiste? Consiste en poner esos pecados a un lado, después de haberlos exhortado, después de haber dicho, después de saber cuáles son sus males, ponerlos a un lado y seguir buscando ser de bendición para esa persona. Le voy a decir una cosa. ¿Le ha tocado perdonar a algún hermano en Cristo? ¿Le ha tocado perdonar por alguna forma en la que lo trató, lo miró, le habló? ¿O le ha tocado perdonar a alguien aun cuando no le ha ofendido, porque simplemente esa persona tiene una forma de ser que no es agradable, que no provoca en mí lo mejor? Cuando le voy a decir una cosa, a esas personas, las que alguna vez nos han herido, o las que alguna vez hicieron algo, o que tienen una forma de ser que no nos agrada tanto, uno normalmente cuando los ve, los mira, y sus pecados son evidentes delante de nuestros ojos. Y decimos, yo amo a ese hermano, pero lo amo lejos. Y lo amo sin querer estar cerca de él. Y lo amo sin querer involucrarme en su vida. Y lo amo desde allá, porque yo lo amo, es mi hermano en Cristo, pero no me pida que me involucre en su vida. Mis hermanos, a eso se refiere este texto. Puedes y tienes que, así como yo tengo que, aprender a tomar esos pecados y ponerlos a un lado, de manera que después de haberlo exhortado, enseñado, dicho, o cosas que quizás él hizo o me ofendieron, son puestas a un lado de manera que mi amor por esa persona no se detiene, no para, no se limita, no lo hago a la distancia. No, tú ya me ofendiste muchas veces, yo no quiero saber nada contigo. Y entonces inmediatamente cuando uno ve a esa persona, uno lo ve con estas letras, el ofensor. Y es precisamente eso lo que tiene que ser quitado de ahí. Esas etiquetas que nosotros nos ponemos unos a otros. Oh, ahí viene el que siempre habla sin que se le pregunte. Oh, ahí viene el chismoso. Oh, ahí viene el ofensivo. Ahí viene el que se ofende. Ahí viene el resentido. Cuando uno aprende a mirarse de esa manera, que por cierto, eso es tan humano y tan nuestro que sería mentirnos decir que nosotros no somos así. Cuando nosotros vivimos de esa manera, esa etiqueta es el pecado que tú ves de tu hermano y lo ves tan claramente que ese pecado desanima el hecho de que tú quieras estar cerca de él. Pero la Biblia nos manda aquí a tener que poner a un lado ese pecado y poder tener una relación directa con esa persona, ferviente, constante, de una manera intencional, sin importar cuál es la etiqueta que le hayas puesto. Tienes que quitársela y tienes que aprender a amarlo cubriendo sus pecados. El segundo concepto que tiene que estar en la mente de cuál es la motivación para poder cubrir los pecados es que, mis hermanos, yo quiero que nosotros no ignoremos una verdad bien importante, que a veces uno tiene temor. Hace años atrás yo les decía, Dietrich Bonhoeffer en su libro La gracia barata, o El precio de la gracia se llama, en ese libro, cuando él habla de la gracia barata, él dice, cuando se habla de cualquier cosa uno lo entiende tal como es, pero cuando se habla de Jesús, ahí uno dice, no, yo sé que Jesús dijo esto, pero realmente no quiso decir eso. Lo que él quiso decir fue esto otro. Él decía, ¿por qué nosotros hacemos eso con las palabras del Señor Jesús?
Y yo traigo a colación eso en esta mañana, cuando nosotros recordamos, por ejemplo, el Padre Nuestro diciendo, y perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron, ¿sí o no? O Mateo 18, donde dice, y así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, el Padre de los cielos nos perdonará de nuestros pecados. La pregunta ¿es eso un lenguaje que no es claro? No, es que eso es muy claro. Eso hace que el creyente sepa que es alguien que es deudor de perdón por causa de haber sido perdonado. No puede haber creyentes que no perdonan, ni puede haber creyentes que simplemente dejan una marca diciendo, yo con esta persona nada, porque él me ofendió. ¿En serio? ¿Te imaginas si Dios aplicara ese mismo principio? ¿Te imaginas que realmente es lo que la Biblia enseña? Escuchen con atención. La Biblia enseña que en la medida en que nosotros perdonamos, es en la medida en que nosotros entendemos el perdón que el Padre tiene de nuestros pecados. ¿Qué contradicción es amar ser perdonados, pero no estar dispuestos a perdonar? Y eso es lo que el texto tiene que recordarnos. Cubrir los pecados de otros significa, en primer lugar, no decirle la verdad. Hay que decir siempre la verdad, pero es poner a un lado esos pecados que marcan la vida de esa persona, para nunca desanimar mi amor, mi esfuerzo, mi entrega, mi constancia por esa persona. Pero en segundo lugar, hacerlo porque yo estoy en una deuda entera, completa con Dios, en la cual Dios me manda que yo tengo que aprender a perdonar así como Él me perdonó. Amén, iglesia. Así que hemos visto en primer lugar, el amor es el instrumento o el elemento indispensable en la iglesia. Hemos visto la importancia, la intención que debe tener ese amor. Pero en segundo lugar también vimos que el amor es aquello que nos mantiene amándonos y sirviéndonos los unos a los otros. El amor es lo que hace que las cosas continúen. Si uno pregunta ¿cómo se puede mantener esta iglesia en 20 años? La respuesta es la misma. Ámense fervientemente los unos a los otros. Y eso implica intencionalmente, y eso implica perdonándonos, poniendo a un lado los pecados y no desanimando lo que tenemos que hacer unos por otros. Pero en tercer lugar, el amor también es lo que mueve a las personas a servirse unos a otros. No solamente hace que se mantenga eso, sino que eso es lo que nos mueve a servirnos. Y yo quiero que note conmigo el versículo 9 y el versículo 11, la primera parte. Versículo 9 hasta el versículo 11, la primera parte. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Mira el texto bíblico. Inmediatamente después de decir el amor cubrirá multitud de faltas, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pregunta, ¿cuál es el contexto inmediato de este mandato de servicio? El amor. Cuando tú amas, cuando en la iglesia hay un amor correcto, lo inevitable es que uno busca comenzar a servir a los demás. Hermanos, quiero que todos escuchen con mucha atención y todos mirando aquí adelante. A veces los pastores tratamos de pararnos de cabeza para enseñarle a las personas, tienes que aprender a hacer tal cosa, tú tienes que querer hacer tal otra cosa, ¿por qué no te pones a la disposición de servir en tal otra cosa? Naturalmente lo que viene de nuestro corazón es un corazón egoísta. Mis hermanos, como creyentes nosotros llegamos a la iglesia con un egoísmo tan grande que claro que estamos dispuestos a ayudar en lo que yo quiero, que claro que quiero ser parte y trabajar cuando yo quiero, pero ese no es lo que la Biblia está mencionando aquí. La Biblia está mencionando aquí el amor como un contexto de algo que te lleva a servir a los demás. ¿Sabes por qué uno quiere preocuparse por otros? No porque es una regla que hay que seguir, no porque es un tema que hay que hacer simplemente. Es porque cuando tú amas a otro, tú no puedes vivir de otra manera. Alguien te obliga a ti a llamar a tu mamá o a tu papá o a tu hermano que amas y que te preocupas por él. ¿Te obligan a hacer eso? No, porque es un resultado inevitable. El amor es
lo que trae como resultado inevitable el servicio que nosotros tenemos los unos a los otros. El amor es lo que nos mueve a servirnos verdaderamente. El amor es aquello que nos lleva a hospedarnos los unos a los otros. El amor es lo que nos lleva a ministrar el uno al otro lo que hemos recibido de parte de Dios. Esto no es una imposición humana. Es un resultado inevitable que viene producto de lo que Dios hace en nosotros, poniendo amor por nosotros en base a su gracia en Jesucristo. Así que, mis hermanos, esta conexión entre amor y servicio uno la puede encontrar en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Lo hemos visto y ustedes saben que uno de los pasajes que más hemos estudiado, sobre todo en los últimos 2 años, es Efesios capítulo 4. Lo hemos mirado en diferentes ocasiones, por diferentes razones. Y cuando hemos analizado este pasaje, siempre vemos el mismo principio. Primero mortifica tu carne, está en comunión con el Señor, busca al Señor y después sírvanse el uno al otro, perdónense el uno al otro, ministrense el uno al otro. Es inevitable esa conexión. Es una conexión que es el resultado de la obra de Dios en la vida de un creyente. Mis hermanos, en la iglesia de Cristo, el servir es un honor que nosotros recibimos, no por una imposición de hombres o una regla que la iglesia tiene, sino como el resultado del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Cuando uno ama verdaderamente a su hermano, uno quiere servirle. Mis hermanos, hay tantos jóvenes en esta iglesia que necesitan consejo. Sabemos, y hace unos días nos gozamos con la noticia de Germán, Isabelita, formalizando su noviazgo delante de los padres de ella y también delante de su iglesia. ¡Qué alegría saber eso! Pero la pregunta es esto: ¿ellos necesitan una guía? ¿Ellos necesitan ser amados? ¿Necesitan ser enseñados en cómo vivir conforme a lo que Dios espera? La respuesta es sí. La pregunta es esta: ¿y cómo van a ser guiados? ¿Y quién los va a guiar? La respuesta es aquellos que los amen. Porque cuando tú amas, tú quieres que al otro le vaya bien. Hay tantos jóvenes en esta iglesia que necesitan ser guiados. Algunos crecieron sin sus padres, con una ausencia, y necesitan madurar en cosas. La pregunta es: ¿y quién va a ayudar y suplir esa parte? Alguien que ama. No es una imposición, es el resultado inevitable del elemento indispensable de la iglesia. Cuando hay amor, el servirnos unos a otros se convierte en una realidad que es movido por ese amor. El hospedarnos, el cuidarnos, el ayudarnos, el exhortarnos, el corregirnos, es movido por el amor. Así que el amor no solamente es lo indispensable, el amor no solamente nos mantiene juntos, el amor también nos mueve a servirnos. Pero en cuarto lugar y último, el amor es lo que trae como resultado la gloria de Cristo a través de nuestro servicio. Y quiero que mire el versículo 11, la segunda parte y final en esta mañana. Primera de Pedro 4:11, la segunda parte dice: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Le hago una pregunta. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Cuál es el contexto de ese para que en todo? Según este pasaje: servicio, amor, y antes de eso, Cristo viene por segunda vez. Por eso la iglesia tiene que amarse. Y como resultado de amarse, la iglesia se sirve a unos a los otros. Y como resultado de eso, dice, Dios es glorificado a través de Jesucristo. Mis hermanos, estas verdades tan importantes nos ayudan a mirar y tener la verdadera perspectiva de lo que es una iglesia. A veces uno se deja llevar, y tengo que confesar también yo, nos dejamos llevar por la cantidad numérica de personas que están en una iglesia, pensando, esa es una iglesia que está haciendo las cosas bien. O una cantidad de ministerios, esa es una iglesia que está haciendo las cosas bien. Te voy a decir una cosa: es fácil sentirse orgulloso de algo que tú no tienes nada que ver con eso.
Oh, mira el edificio de mi iglesia, mira los ministerios que tiene la iglesia. Tú no haces nada por la iglesia, pero te sientes orgulloso de eso. Esta es una gran iglesia. No puede haber un sentido correcto de saber que la iglesia está bien si tú no tienes parte en el esfuerzo que se tiene que hacer para que la iglesia sea lo que Dios quiere. Mis hermanos, una iglesia no es la cantidad de personas que tiene, ni se mide su éxito en las ganancias económicas que tiene. Se mira a través de lo que Pedro llamó lo más importante: el amor. Y vuelvo a repetir, nunca en la Biblia el amor es dado sin un contexto para entender qué tipo de amor está hablando. Porque si nos dijeran el amor, lo que inevitablemente viene a nuestra mente es una idea de amor basado en lo que vemos en las películas, lo que escuchamos en el mundo, y entonces tenemos nuestra propia idea de amor. Pero el Señor nunca hizo eso. Cuando habla de amor, Él siempre te dice: así es el amor del que estoy hablando. Es un amor intencional, es un amor que tiene que ver con alguien que actúa, es un amor que no espera de otros, es un amor que es ferviente, es un amor que es lo más importante. Es un amor que te lleva a aprender a quitarle las etiquetas que le ponemos a la gente y ponerlas a un lado de manera que no las veas, para que nunca te desanimes en el servicio y el amor por ellos. Es un amor que te lleva, al final de cuentas, a servir a otros. De nada serviría ser una iglesia muy numerosa, donde solamente mi familia y otro más estuviera sirviendo, y que todos nos sintiéramos orgullosos de decir: oh, qué iglesia tan poderosa es esa. Si tú no estás involucrado en dar amor y hacer las cosas como Dios manda, esta no es una iglesia que glorifica al Señor como debe. Siempre tiene que ver contigo. Siempre tiene que ver con tus responsabilidades. Siempre tiene que ver con tu deseo de estar cerca del Señor. Siempre tiene que ver con que tú tomes la iniciativa. No es lo que la iglesia puede hacer por ti. Es el resultado de lo que Cristo ha hecho por ti, lo que hace que nuestra iglesia funcione de una manera que glorifique al Señor. Amén, hermanos. Así que he dicho el día de hoy que el amor es el elemento indispensable. He dicho también que el amor es aquello que nos mantiene juntos. He dicho también que el amor es lo que nos mueve a servirnos. Pero he dicho también que el amor trae como resultado la gloria de Cristo. No quisiera terminar este sermón sin dar 3 aplicaciones prácticas para nuestra vida en esta mañana. En primer lugar, cuando uno entiende correctamente esta verdad que Pedro está hablando aquí, eso nos lleva siempre, como ya lo he dicho, pero es algo muy práctico, a saber que siempre se trata de nosotros el tomar la iniciativa en las cosas que hay que hacer. Mis hermanos, es fácil cuestionar lo que no hay. Es fácil cuestionar. Yo soy parte de una urbanización, ustedes saben eso. Tenemos un grupo y es muy común escuchar gente reclamando lo que no hay. Y cuando tú ves la lista de los morosos, ¡pum!, aparece su nombre. Y tú dices: ¿pero cómo es esto? Así funciona el mundo. Reclamo, pero yo no doy. Hazlo por mí, pero yo no estoy dispuesto. Que todos cambien, que todo mejore, que todo se haga, pero yo no voy a cambiar. Mis hermanos, en la iglesia eso no funciona así. En la iglesia somos nosotros los llamados a tomar la iniciativa. Somos nosotros los llamados a, por causa de ese amor, a tener que buscar servir a los demás, cuidar a los demás y hacer lo que Dios nos llama a hacer. En segundo lugar, cuando uno entiende esta verdad correctamente, eso nos lleva a buscar una comunión constante con el Señor. Escucha esto. En las iglesias hay conflicto por causa de que todavía seguimos teniendo pecados, ¿sí o no? ¿No los escuché? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos los principales problemas. Porque nuestro pecado está latente y, como dice la Biblia, luchamos contra ese pecado y tenemos que tratar de matarlo cada día. Pero mientras sigamos de este lado de la eternidad, en este siglo presente, lucharemos con nuestros pecados.
Y nuestros pecados van a veces a alcanzarnos en medio de nuestra comunión en la iglesia. Pero sabes que por causa de eso necesitamos amor. Porque el amor hace, como vimos en el texto, que se cubran la multitud de faltas. Pero ahora quiero decirte algo. Como es el amor el que hace que se cubra la multitud de faltas, el amor viene como resultado de la comunión que yo tengo con el Señor. Cuando yo estoy en comunión con el Señor, todas las cosas se ponen en orden en mi mente. Cuando yo estoy en comunión con el Señor, yo aprendo a tener una verdadera perspectiva de las cosas. Me encanta la enseñanza del salmista, y ustedes la han escuchado muchas veces, diciendo: yo fui por el mundo y vi cómo prosperaba el inconverso, y vi cómo iba el inicuo, y vi que él que hacía las cosas mal le va bien, y a mí me va mal. Y entonces comienza a renegar y a decir: entonces yo he hecho las cosas mal, en vano he creído en Dios. Pero de pronto dice: hasta que entrando en la casa de Jehová, me acordé del fin de ellos. Y el concepto es este: estar en la presencia de Dios hace que tu mente tome las cosas desde la perspectiva correcta. Es tan fácil perder la perspectiva correcta. Y cuando nosotros estamos lejos de la comunión con Dios, los pecados de los demás se hacen grandes delante de nuestros ojos. Y nuestros pecados son tan chiquitos. Yo no soy tan malo, tú sí eres malo. Yo no ofendo tanto a Dios, tú sí lo ofendes. Pero cuando uno va a la Biblia y vuelve a estar en comunión con Dios, se da cuenta, así como Pablo dijo: esta es una verdad digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe lo que Pablo creía? Que no existía un hombre más vil que él. ¿Sabe lo que Pablo creía? Que él era lo más bajo que Dios había rescatado. Por eso, cuando tenía enemigos, él estando en la cárcel en Filipos, y estaba en la cárcel, y escribe la carta a los Filipos, él dice: hay algunos que predican hablando mal de mí, pero así sea que lo hagan, el evangelio es predicado. ¿Por qué podía perdonarlos? ¿Por qué podía pasarlos por alto? ¿Por qué podía ver esos pecados como algo no tan grave? Yo me hubiera puesto en el lugar de él. ¿Que ustedes no saben de quién están hablando? Le hubiera pedido, como los apóstoles, al Señor un par de rayos que caigan del cielo y los partan por la mitad de esos hombres, para que vean que no se debe hablar del apóstol del Señor. Eso es lo que yo hubiera hecho. Pero gracias a Dios que Pablo no es como nosotros. Él estaba en comunión con su Señor. Y él entendía que no había habido en la historia alguien más bajo, más perverso que él. Y por eso cuando alguien hacía algo malo, él era capaz de perdonarlo, como diciendo: tú no sabes lo que yo he hecho. Lo que tú has hecho no es tan grave. Yo puedo perdonarte por eso. Cuando uno no está en comunión con el Señor, nuestros pecados comienzan a parecer que son tan chiquitos. Yo no soy tan malo. Es esta iglesia la que no me entiende. Es esta gente la que no me merece. Es que yo hago las cosas de tal manera. Pero cuando uno comienza a pensar así, tienes que saber una cosa: estás lejos de tu comunión con Dios. Porque cuando uno está en comunión con Dios, se vuelve a acordar de lo que era. Se vuelve a acordar de lo que Dios nos perdonó. Y otra vez se pone en perspectiva. Y entonces dicen: oye, alguien habló mal de ti. Y uno lo mira, ese pecado tan insignificante en comparación con lo que yo le hice a Cristo. Y entonces vuelvo a estar en paz. Y puedo perdonar. Por eso, mis hermanos, el aprender esta verdad del amor cubre multitud de faltas, nos vuelve a recordar la gran importancia que tiene para cada uno de los que son parte de esta iglesia el estar en comunión con el Señor. ¿De quién depende la espiritualidad de esta iglesia? El pastor cuando predica de tal manera. No, la espiritualidad descansa sobre cada uno de los bloques de esta iglesia, sobre cada una de las paredes que conforman esta iglesia, que son ustedes. Es mi responsabilidad, así como es la tuya, de estar en comunión con el Señor, para que la obra que Él empezó se continúe haciendo hasta que Él nos llame o Él regrese por segunda vez. Amén. En tercer lugar y último,
Esto también, cuando entendemos esta verdad, esto nos lleva a tener una visión correcta del tipo de iglesia que Dios espera que seamos. ¿Cómo podríamos evaluar nuestra iglesia en esta mañana? Solamente podemos evaluarla de esta manera. ¿Nos amamos? ¿O nos hace falta tanto? Y la pregunta más importante para ti es, ¿estás amando como Pedro dice? Porque ni siquiera voy a rendir cuenta por la vida espiritual de mi esposa en el sentido personal. Ella tiene su propia comunión con el Señor. Pero hay una realidad. El Señor nos está hablando a cada uno de nosotros en particular. Y en esa pregunta es, ¿estamos realmente amando como el Señor nos manda, como lo más importante de todo? No importa lo que las personas cataloguen como éxito, o como hacer las cosas bien en el ministerio, o como tener una iglesia digna de alabanza. Si no hay amor, y si no hay amor que pueda ser expresado en la vida cotidiana de la iglesia local, entonces nada de lo que hagamos tiene valor. Si yo no puedo amar, ¿se acuerdan a Pablo? ¿De qué serviría que tire mi cuerpo para ser quemado? Si yo no puedo amar, ¿de qué serviría tener todos los dones espirituales? Si yo no puedo amar, ¿de qué me serviría saber todas las cosas? Lo único que permanece es el amor. Y ese es el principio que Pedro está también tratando aquí. Y es la forma en la que nosotros tenemos que evaluar nuestras vidas en esta mañana. ¿Estás amando como Dios quiere? No te pregunté si piensas que tu pastor no es tan justo. Ni te pregunté si piensas que tienes todas las opciones ministeriales. Ni te pregunté si otros te han amado. Lo que te pregunté es, ¿estás amando? Porque eso es lo que el texto nos enseña. Y en eso tenemos que meditar el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Señor, nos haces tanto bien al corregirnos, al enseñarnos, al volvernos a dar la perspectiva correcta. Señor, permítenos evaluar nuestras propias vidas a través de lo que hemos escuchado. No nos dejes ser oidores olvidadizos. Permítenos evaluar nuestra propia vida. ¿Qué importancia tiene el vivir en comunión dentro de la iglesia local? ¿Qué importancia tan grande tiene el aprender a medir nuestra vida espiritual a través de tus estándares? Señor, haznos conscientes y desnuda nuestra alma en esta mañana al considerar las cosas que no hacemos, la falta de amor que tenemos. Sigue incrementando nuestro amor unos por otros y sosténnos, te lo suplicamos. Gracias por tu iglesia y gracias por el privilegio de haber compartido tu palabra en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos queridos, vamos a terminar nuestro culto de adoración al Señor. Les invito a que para eso nos pongamos de pie y vamos a cantar al Señor la doxología. Quiero repetirles el por qué cantamos este himno. Este himno es un canto de adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como una respuesta